Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Amados hermanos, reciban un cordial saludo. Continuamos con nuestros estudios de la reunión varonil del tercer trimestre del año 2023. Nos encontramos estudiando el libro El Camino Nuevo y Vivo, que lleva por título general El que anuncia al hombre su pensamiento. En la presente lección, la número 2, que lleva por título La razón del castigo, nuestro estudio estará basado en el libro de Amós, capítulo 3 y 4. El texto clave lo encontramos en el versículo 3 del capítulo 3 y dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. El pueblo de Israel conoció el camino de Dios, Él mismo lo guió siempre, pero ellos no estaban de acuerdo con ello y se apartaron de Dios muchas veces. Por eso fueron juzgados y castigados. En el capítulo 3 de Amós leemos la acusación de Dios contra toda la casa de Israel. Iniciamos en el versículo 1 que dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. Este capítulo trata con las 12 tribus de Israel, el juicio de Dios sobre las dos naciones que existían en ese momento, la nación de Judá y la nación de Israel. Estaban separadas, fueron tratadas de esa manera en el capítulo 2, pero ahora en el capítulo 3 el juicio que se pronuncia es sobre las 12 tribus, refiriéndose a ellos dice, contra toda la familia. Y aquí tenemos esa familia que salió de Egipto. Todos los hijos de Jacob ahora están divididos en los reinos del norte y del sur. Sin embargo, Dios les dice, ustedes son una nación ante mí. Y luego en el versículo 2 pronuncia, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amós 3:2. En este versículo encontramos respuesta al título de nuestra lección, la razón del castigo. Y Dios acá le dice a Israel, por todas vuestras maldades. Dios lo dice así, hermanos, sin rodeos, de forma directa, sin suavizar las palabras. Y no solamente se lo dice a Israel, sino ahora también a nosotros. El privilegio siempre crea gran responsabilidad. Entre más grande el privilegio, mayor el castigo recibido por fallar. No lo olvidemos. La persona que escucha la palabra de Dios tiene mayor responsabilidad que el hombre que nunca la ha escuchado. Nuevamente, mencionamos el versículo 3, que también es nuestro texto clave, en donde tenemos una pregunta muy interesante. Una de 7 en realidad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es no. Ellos no pueden ir juntos si no están de acuerdo. Nadie puede hacerlo. Aquí tenemos una causa y un efecto. La causa, en primer lugar, es que debe haber un acuerdo y el resultado será que andaremos con Él, con Dios mismo, tal como lo pudo hacer Enoc con Dios, y algún día también estaremos con Él. Esto no quiere decir que Dios va a venir a ponerse de acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos que ir a Él y estar de acuerdo nosotros con Él. Enseguida leemos 6 preguntas más que revelan lo práctico que era el profeta Amós, quien era un predicador del campo, que venía del desierto de Tecoa y saca de su larga experiencia en ese lugar varias lecciones de la naturaleza. Pregunta en el versículo 4, la primera parte,
¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Por supuesto que no. Como bien sabemos, un león avanza de una manera muy silenciosa, con mucha cautela y sigilo. Él nunca hace algún ruido que pueda distraer a su presa, y luego él se abalanza sobre su presa, y entonces sí puede escucharle uno rugir. Él no va a rugir hasta cuando obtenga su presa. Ahora, el versículo 4 termina diciendo: ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Y nuevamente la respuesta es no. El leoncillo no hace ningún ruido, porque así le enseñó su madre cuando salió a buscar algo de comer. Pero cuando ella regresa con la comida y el leoncillo la ve, entonces sí puede rugir, pero no lo puede hacer hasta ese momento. En la naturaleza siempre se sigue este principio: causa y efecto. Es lo que Amós nos quiere enseñar a través de esta serie de preguntas. Siempre hay una causa y un efecto. Y el juicio de Dios sigue a la iniquidad del hombre. Y a esto es a lo que se refiere el versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El problema es lo que hicieron quienes oyeron ese mensaje. Lo despreciaron, no lo creyeron, lo desecharon. ¿Y nosotros qué hacemos? Al continuar con los versículos restantes del capítulo 3, leemos más razones del castigo de Dios para Israel, las muchas opresiones y las violencias cometidas. Versículo 9. No saben hacer lo recto, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Versículo 10. Las rebeliones de Israel, los altares de Betel, seguramente hechos para los ídolos. Versículo 14. Aquí leímos 6 causas y el castigo está en el versículo 11. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Y sí, un tiempo después de esas fortalezas y palacios, de las casas de invierno y de las casas de verano, solo quedaron ruinas. Solo quedó la punta de una oreja, como leemos en el versículo 12. Después del ataque del león, no quedó más que 2 piernas. ¿De qué sirven 2 piernas sin el resto del cuerpo? ¿Se complementan con la punta de la oreja? No, todo fue destruido. En el capítulo 4 de Amós, en donde siguen mencionándose las razones del castigo, leemos en el versículo 1: que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. No lo leí, pero en ese versículo inicia refiriéndose a las vacas de Basán. Cierto grupo de personas, algunos se atreven a mencionar o pensar que se refiere a las mujeres, por no haber mencionado toros de Basán, que para mantener sus lujos y prominencia aplastaban a los pobres y necesitados del pueblo, el rico aprovechándose del pobre. Qué bien que eso ya no sucede en nuestros días. Enseguida tenemos en el versículo 2 una figura de pensamiento: ganchos y anzuelos de pescador. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Amós 4:2. Dios le dijo a esta gente que ya habían sido atrapados con anzuelo de pescador. Puede referirse a que estaban atrapados en la iniquidad, en el pecado y desobedeciendo a Dios. Él dice que ya había puesto garfios en las bocas de ellos y que los va a sacar de su tierra. Se acercaba ya el castigo. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Amós 4:3. Les está diciendo a las vacas de Basán: si ustedes piensan que por ser ricos o porque están gobernando y viviendo en un palacio, que de alguna forma u otra van a poder escaparse, esto no será así.
Dios dice, yo pondré mi mano allí y los sacaré a cautividad. Y cuando finalmente vino a Siria y los llevó como esclavos, el rey también tuvo que ir cautivo. Y eso sucedió también en el reino del sur. Leemos en Amós 4, versículo 4 y 5. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Unos versículos complicados de interpretar y de entender. En el punto 4 de la aplicación de nuestro libro de estudio nos lleva a pensar en dichos versículos. ¿Es posible que el creyente de hoy actúe como los israelitas? ¿Qué dice usted, hermano? Es como si a nosotros nos dijeran, ve a la iglesia, que es un lugar de adoración como Betel, y peca. Ofrece sacrificios con levadura. Recordemos que en la Biblia la levadura siempre es una figura y principio de mal. ¿Cómo es que aquí la relaciona con sacrificios? Nuestro Señor nos presentó eso de una manera muy clara. Es una doctrina mala, una doctrina equivocada. Es una vida de maldad. Y esto entra y está ya en nuestras congregaciones. Debemos tener mucho cuidado. Puede ser que este próximo domingo por la mañana, cuando nos preparemos para ir a la iglesia, lo mejor que podamos hacer sea ponernos de rodillas y preguntarle a Dios en cuanto a la posición de nuestro propio corazón. Si es un corazón conforme al suyo, un corazón que le agrade. Hemos llevado un corazón nuevo a la iglesia, estamos llevando un corazón limpio, estamos llevando labios que no van a decir nada que pueda causar daño a la iglesia de Cristo y en cambio ensalzarlo a Él. El problema más grande que usted y yo debemos resolver hoy es este asunto del pecado en nuestras vidas, si es que lo hay. Y no vale la pena tratar de ir a la iglesia para taparlo. Únicamente seríamos como sepulcros blanqueados. Así decía el Señor Jesús. Más adelante leeremos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estamos preparados, hermanos? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En los versículos 6 al 11, Dios le recuerda a Israel que ya había pasado por hambruna, sequía, viento, plagas, mortandad, cautiverio, pestilencias, destrucción como en Sodoma. Y les dice, yo os juzgué y vosotros no escuchasteis. Ustedes no recibieron el mensaje, no os volvisteis a mí. Yo les envié esto como un juicio esperando que eso los motivara a regresar a mí, pero eso no ocurrió. Y una y otra vez Dios repite esto, no os volvisteis a mí. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que le había enviado ciertos juicios y que estos juicios eran en realidad advertencias para ellos en cuanto a un castigo más severo que vendría. Y como podremos ver más adelante, se refería a la cautividad final de la nación del norte y también de la del sur. Y ellos, cuando menos los del reino del norte, nunca iban a regresar como tal. Y ahora, nuevamente mencionamos el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós 4:12. En estos versículos se piensa en la cautividad que vendría por parte de Asiria para Israel y de Babilonia para Judá, pero en realidad la declaración con la que termina el versículo va más allá de cualquier juicio terrenal. Está refiriéndose a la muerte y a lo que está establecido en la palabra y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Cuando llegaron los asirios y los babilonios, llevaron a muchos cautivos,
pero más fueron asesinados y entonces vino algo peor, el encuentro en la eternidad con Dios. Y conocemos que en este punto solo hay dos destinos: vida eterna para algunos, pero para otros vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Y esto también es un mensaje para cada uno de nosotros en el presente. ¿Estamos preparados? ¿Podremos decir, ven Señor Jesús? Tengamos consuelo, hermanos. Si tuviéramos que presentarnos ante Dios en cualquier momento, en vida o después de la muerte, como somos o como fuimos, no cabe duda que seríamos fulminados al instante. Sin embargo, al vernos, Dios verá a Cristo, porque hemos sido hechos aceptos ante Dios en el amado. Bendito sea Señor Jesús por la redención que has hecho en nuestras vidas. Damos por concluido este estudio con un versículo maravilloso: viendo a Dios en todo su esplendor. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amós 4:13. Gloria a ti, bendito Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por las bondades que tienes para con nosotros al seguir enseñándonos en tu palabra. Y en esta ocasión hemos visto el castigo, los juicios que emitiste contra Israel en el pasado, pero que son un recordatorio a nosotros en el presente de lo que también puedes hacer de nuestras vidas si tú así lo quieres. Y te rogamos que en la situación en la que nos encontremos, si estamos cerca de ti o lejos, al considerar todas estas cosas, podamos volvernos a ti. Tengamos este ejemplo para acercarnos a aquel que anuncia al hombre su pensamiento. A ti, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos y damos gloria a ti por siempre. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.